Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana nos vamos a referir al comentario de nuestro blog número 55 en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Vamos al capítulo 31 del libro de Isaías, versículo 1. Dice así: Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carrozas porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al sagrado de Israel ni buscan al Eterno. Interesante porque la traducción está con signos de exclamación, o sea, es un reclamo. Bien, veamos qué fue lo que escribimos en el blog y a partir de ahí elaboraremos. Dice: el profeta lo deja claro al citar la historia también como alegoría. Preferimos una alianza con Egipto contra Babilonia que confiar en nuestra alianza con Dios. Del mismo modo, preferimos vivir en las fantasías e ilusiones de ego que en los modos y atributos de amor. Caballos, carrozas y jinetes son las tendencias egoístas hacia lo sensual, que parecen más poderosas que nuestra voluntad de confiar solamente en lo bueno que debemos procurar individual y colectivamente. En nuestro bienestar colectivo no existe carencia que nos lleve a la envidia, soberbia, codicia, ira, indiferencia, indolencia o crueldad. Este bienestar individual y colectivo proviene de lo bueno, de los modos y atributos de Dios, caminos y atributos de Dios, porque Dios es bueno y también provenimos de su amorosa bondad. Vamos a elaborar un poco eso de descender a Egipto. Sabemos que todo el propósito de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, fue ascender a la tierra prometida. Y fue un proceso que, como ya sabemos, duró 40 años. Imagínense ustedes todo un proceso para recibir la Torá, para habitar en la tierra prometida, para derrotar las naciones cananeas que habitaban en la tierra prometida. Y de repente el profeta nos está diciendo, varios siglos después: hay de los que descienden a Egipto. Imagínense ustedes, o sea, todo el proceso que salió de salir de Egipto y volver a descender. Entonces ya hemos dicho que Egipto representa, como hemos indicado en el comentario, Egipto representa la conciencia egocéntrica. Pero aquí hay un elemento que también destacamos en el comentario, que tiene que ver con otros elementos simbólicos como son confiar en caballos, carrozas, jinetes. Entonces estamos hablando de cualidades de la conciencia que están relacionadas con lo sensual, como acabamos de mencionar. Los caballos simbólicamente representan el instinto sexual. Entonces ya hemos dicho que Egipto era en su tiempo la sociedad o la nación más depravada. Y esa depravación incluía, obviamente, no solamente la conciencia egocentrista hacia lo cruel, hacia la codicia, sino también hacia lo sensual, específicamente lo sexual. Cuando están hablando de un descenso acá y de caballos y jinetes, porque son valientes, estamos hablando de elementos simbólicos que tienen que ver con el instinto hacia lo sexual. Entonces la idea, como hemos dicho, una cosa es descender a Egipto y otra cosa es ascender a la tierra prometida de Israel. Entonces la idea no es condenar acá, hay que aclarar esto muchísimo, el instinto sexual, para nada. La idea es depravarlo, no depravarlo, mejor dicho. La idea es no depravarlo, es elevarlo. Y esa elevación se da con la última parte de este versículo primero,
que dicen, y no miran al sagrado de Israel ni buscan al eterno. En otras palabras, la única manera como podemos salir de nuestras adicciones, de nuestras depravaciones, de las tendencias sensualistas que nos causan adicción y de las cuales no nos podemos desprender, es buscando al eterno. Entonces hay una clara advertencia, hay de los que descienden a Egipto, en otras palabras, por ayuda. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ayuda vamos a buscar en Egipto? Ahora, ese es el elemento simbólico dentro de nuestra conciencia. Como dijimos, en la época del profeta se presentó una situación geopolítica interesante. Babilonia se estaba erigiendo como una potencia militar a raíz de su alianza con pequeños reinos en la región del Tigris y el Éufrates, lo que es ahora Irak. Y existían vestigios de Egipto como nación poderosa, como lo fue. Entonces Israel estaba en medio, que como ustedes saben, nosotros sí teníamos un ejército, pero la única vez que tuvimos un ejército, ¿no?, específicamente para cumplir el mandamiento de conquistar la tierra prometida. En otras palabras, el ejército de Israel jamás ha existido, esto es muy importante, que tenerlo en cuenta, para conquistar, sino para defendernos. O sea, la única época en que conquistamos fue conquistar la tierra bajo ordenanza de Dios. Fue un mandamiento. A partir de allí era defender la nación, no conquistar otras naciones. O sea, jamás se ha dado caso de que Israel salió a conquistar a Grecia o a Roma, nada de eso, nunca existió. ¿Por qué? Porque la Torá en ninguna parte dice, y vas a conquistar otras naciones, por ningún lado dice eso, va a ser luz para las naciones, que es distinto. Porque estamos hablando de un proceso de instrucción, no un proceso de avasallamiento, de conquista y subyugación de otros pueblos, no. La Torá, la identidad judía es contraria a eso. Tener mucho cuidado. Aquellos que piensan que si Israel llega a ser una potencia como lo es para conquistar. No, no. La razón del ejército es proteger la nación y proteger sus fronteras y la tierra que nos pertenece. Eso es todo. Pero de ahí a meterse a conquistar, cuidado. Bien, entonces, en esa época Israel estaba en medio. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Con quién nos aliamos? O sea, había un miedo por Babilonia. O sea, Babilonia representaba la nación emergente, una potencia. Idólatras también. Y decimos, bueno, ¿con cuál de los dos nos metemos? Entonces la lógica en esa época, en la época de Isaías, era algo así como más vale malo conocido que malo por conocer, no necesariamente bueno. Entonces ya Egipto era conocido, a pesar de que habíamos salido de Egipto, de que Egipto fue un enemigo natural de Israel. Por eso fuimos esclavos en Egipto, eran nuestros opresores. El rey en esta época, en la época de la que el profeta se está refiriendo, consideraba que una alianza con Egipto era mejor que aliarse con Babilonia. En otras palabras, Babilonia le dio la oportunidad a Israel de decir, bueno, ustedes vuélvanse vasallos de nosotros, no va a haber guerra, se vuelven estados tributarios, pagan impuestos. O si no hay guerra, los conquistamos. Entonces en ese momento el reinado de Judea se alió con Egipto, que de hecho Egipto no ayudó en nada. O sea, fue una decisión política, de estrategia equivocadísima. Entonces nos conquistaron los babilonios y vino el exilio en Babilonia. Entonces, lo que el profeta está diciendo acá, hay de los que descienden en Egipto por ayuda, está refiriéndose a esa ayuda específica, una ayuda militar. Consideraban que los jinetes egipcios eran muy valientes, muy guerreros. Sin embargo, le está diciendo, y no miran al sagrado de Israel ni buscan el eterno. En otras palabras, el aliado natural de Israel es Dios. Por experiencia, además. La conquista de la tierra prometida se dio porque Dios peleó la guerra, no nosotros. Entonces, esa
pérdida de la conexión con Dios fue nuestra caída, nuestro descenso. Pero yendo un poco más al aspecto simbólico, y ya nos hemos referido a esto en el blog y antes en algunos videos nos hemos referido, esto es muy importante lo que vamos a destacar. Una vez que uno se hace esclavo de una emoción negativa o de un sentimiento negativo o de un apego materialista negativo, o sea, destructivo, que nos destruye, mina nuestra integridad, nuestro bienestar, nuestra salud emocional y física inclusive, y mental. Nos hacemos vulnerables a que otros nos dominen. En otras palabras, la persona que se deja dominar por la depresión es proclive, tiene la tendencia a que sea dominada por otras personas. ¿Por qué? Porque la persona es débil. La persona ha demostrado que es esclava de algo que no puede superar. Entonces ahí vienen nuestros opresores. Viene gente que se aprovecha de nuestra debilidad para oprimirnos, para sacar provecho de nosotros, de la manera como nuestras adicciones sacan provecho de nosotros. O sea, la depresión nos debilita, saca provecho, se alimenta de nuestra vitalidad. Entonces intentamos esto en nuestra conciencia también. Bien, pasamos ahora al versículo 2 del capítulo 31. Pero él, Akadosh Baruj Hu, también es sabio y trae el mal y no retira sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malvados y contra la ayuda de los obradores de iniquidad. Este pasuk es profético. Sí, era contextual en el sentido de que históricamente es apropiado también para lo que estaba pasando en la historia. Pero esto tiene que ver con nosotros. Trae el mal y no retira sus palabras. ¿A qué nos estamos refiriendo a que trae el mal en el contexto histórico? Que nos va a traer el mal. El mal ya lo elegimos nosotros al descender a Egipto. Y ese mal tiene consecuencias. Eso es lo que es traer el mal. Es revelarnos Dios las consecuencias de las decisiones negativas que tomamos. No es un castigo, nos está diciendo, hiciste esto negativo, mira lo que te viene. Eso es exactamente. Y no retira sus palabras, en otras palabras. Cuando está diciendo no retira sus palabras, se refiere a que si Akadosh Baruj Hu nos dice que va a estar con nosotros, Él está con nosotros. Somos nosotros entonces los que desconfiamos, los que no estamos seguros. Cuidado. Y profético en el sentido de que se levantará pues contra los malvados. Claro, lo bueno es lo que va a prevalecer al final. Esa es la era mesiánica que tanto añoramos, donde todo va a estar bien y el mal no existirá más. Y contra la ayuda de los obradores de iniquidad. O sea, nosotros no debemos pedir ayuda a gente que es mala. En otras palabras, no podemos depender emocional, ni mentalmente, ni físicamente, de aquello que nos causa daño. No podemos depender de la depresión, no podemos depender de la ira, no podemos depender de la envidia, no podemos depender de la indiferencia. No podemos depender de nuestras fantasías e ilusiones. ¿Por qué? Porque no podemos sostener, ellas no nos sostienen. Producen lo contrario, nos debilitan y eventualmente nos destruyen. Nos quebrantan, nos incapacitan. Nos hacen perder nuestro libre albedrío, nuestra libertad. No podemos decir no quiero esto más. Eso es terrible, perder el libre albedrío. La capacidad de decir no. Esto es clave. Bien, ¿qué comentamos acá? Decimos acá respecto a este versículo 2. Se nos recuerda una y otra vez que lo bueno de los caminos y atributos del Creador no cohabita con nada diferente u opuesto a estos. Nuevamente debemos asimilar que Dios trae el mal como algo que nosotros elegimos y no de Él para castigar el libre albedrío que nos dio. Somos castigados por las consecuencias
de nuestras propias iniquidades. El profeta reitera las palabras del rey David cuando David dice, y citamos al salmista, y él ha traído sobre ellos, los malvados, su propia iniquidad y los quebrantará en su propia maldad. El Eterno nuestro Dios los quebrantará. O sea que el malvado muere por sus iniquidades, es destruido por su propia iniquidad. Entonces cuando está diciendo, y el Eterno nuestro Dios los quebrantará, la voluntad de Dios es la que prevalece. Si Dios dice lo bueno es lo que va a prevalecer, eso bueno va a quebrantar lo malo. Esto es. Salmos capítulo 94, versículo 23, para aquellos que no están leyendo el enlace ahora que estamos refiriéndonos a él. Estas también son referencias para la era mesiánica en la que el Creador eliminará la fuente de todos los males. La fuente de todos los males, lo que acá el profeta se refiere como la ayuda de los obradores de iniquidades. La ayuda es la fuente de donde sale. Bien. Versículo 3. Pues los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. El Eterno entonces extenderá su mano, y el que ayuda tropezará, y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos juntos perecerán. O sea, el que hace maldad, el que la fomenta, el que la recibe, todos por igual van a perder. Todos pierden en el negocio. Es un negocio de perder, no es un negocio de ganar. Está claro. Seguimos. Hay una distinción, decimos acá nosotros, hay una distinción entre las cualidades del mundo material y el mundo espiritual. Por eso el profeta hace una diferencia. Esto es carne, esto no es espíritu, etc. Como reflejo de nuestra conciencia superior e inferior. Hemos dicho que cuando Dios creó en el Génesis los cielos y la tierra, esa separación del mundo espiritual y del mundo material también resuena en nuestra conciencia. O sea, tenemos un cielo y una tierra en nuestra conciencia. El cielo es el discernimiento, el intelecto, el alma. Hay un punto intermedio que es la mente, el pensamiento. Y está la parte terrestre, terrenal. Son las emociones, los sentimientos, las pasiones, o sea, la intensidad con que experimentamos las emociones y los sentimientos. Y los instintos, eso es el mundo material, ese es el cuerpo físico. Eso lo sentimos en la carne. Entonces tenemos que vivir en el cielo. Eso no quiere decir que estamos negando el mundo material, negando el cuerpo físico. No, tenemos que elevarlo a que esté en consonancia con lo positivo que representa nuestra parte más elevada de la conciencia. La llamamos positiva. ¿Por qué? Porque el discernimiento es lo que procura lo bueno, nuestro bienestar. Ahora podemos decir, pero bueno, los instintos procuran también nuestro bienestar. Sí, nuestro bienestar fisiológico, físico, el cual tenemos que entender como algo que debemos elevar, como algo que tenemos que poner en función de algo positivo. No en función de una fantasía, de una ilusión, de una obsesión, de una adicción. Cuidado. Tenemos que elevarlo en aras de algo positivo. ¿Qué es lo positivo? Los modos y atributos de amor. Esa es la actitud. Nos hemos referido a esto antes. Cuando la gente está hablando de hacer el amor, a eso es lo que se refiere. Existen varias lenguas, interesante. La relación sexual se eleva, se ubica, se coloca, se establece en amor. Entonces el producto de la unión sexual motivado por amor genera vida, que a su vez se va a proyectar, se va a manifestar hacia amor. Entonces estamos elevando todo lo que hay en el mundo material hacia algo positivo. Estamos santificándolo.
Estamos creando un espacio para que Dios habite en nosotros, en este mundo material. ¿Cómo vamos a hacer que eso ocurra? Haciendo prevalecer los modos y atributos de amor como la raíz de lo bueno que Él quiere hacer prevalecer en el mundo. Entonces vamos a compartir el mismo espacio con Dios. Y lo vamos a ver revelado. Y vamos a saber quién es, vamos a conocerlo. Pero la premisa para conocer a Dios es conocer sus caminos y atributos, o sea, lo que Él nos ha revelado que es para nosotros. Amorosa bondad y verdad. Eso es. De ahí venimos, esa es nuestra identidad. Eso es lo que tenemos que reconocer en nuestra conciencia. No lo contrario. No nada ajeno a eso. Repitamos, hay una distinción entre las cualidades del mundo material y el mundo espiritual como reflejo de nuestra conciencia superior e inferior. Entre los modos y atributos de amor y las fantasías y ilusiones de ego. Siempre estamos en una conciencia dualista. Bueno, malo, positivo, negativo, crudo, cocido, correcto, incorrecto, falso, verdadero, etc. Lo tenemos que entenderlo como un proceso en el cual lo opuesto va a servir lo que es positivo. Esa es la profecía y mandamiento que Dios le dio a Ribka y Meno, a Rebeca, cuando en su embarazo, el malestar de su embarazo fue a consultar con Dios, ¿no? Y Dios le dijo, en tu vientre hay 2 naciones. Una ascenderá y la otra una estará encima de la otra. Pero el mayor servirá al menor. Es una profecía y un mandamiento. Mandamiento para Rebeca. Tienes que hacer prevalecer que el hijo bueno es el que va a prevalecer, que es el menor, Jacob. Y el mayor va a servirlo. Esaú. ¿Qué representa Esaú? Precisamente las tendencias materialistas en la conciencia. Cuerpo físico. Jacob representa el alma, Israel. O sea que no es cuestión de que el cuerpo domina el alma, al revés. El mayor en este caso es el que sale primero, Esaú, que es el cuerpo. Va a servir al menor, el alma. El profeta posteriormente, Amós creo, hace eco de esta profecía diciendo, salvadores subirán al monte Sión, un ascenso, hablando de ascensos. Salvadores, redentores subirán al monte Sión, plural además, porque están hablando de las cualidades positivas. Esos son los redentores, las cualidades, los rasgos positivos de la conciencia. Subirán al monte Sión. Monte Sión es lo más elevado de nuestra conciencia, templo de Jerusalén, nuestra conexión con Dios, para juzgar al monte de Esaú. Juzgar, ¿qué es juzgar en este caso? Impartir justicia, ¿qué es hacer justicia? Hacer que lo bueno prevalezca en Esaú. Es juzgar a Esaú. Para juzgar al monte de Esaú. Y del Eterno será reinado. O sea, Dios va a regir en nuestra conciencia. En ese día, Hashem, el Dios será uno y su nombre uno. Esto es clave. Pues tenemos que asimilar eso en nuestra conciencia. Cuando empezamos a darle ánimo a todo lo bueno en nuestra conciencia, procurar lo bueno en nuestro discernimiento, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras pasiones, en nuestros instintos, todo lo positivo. Eso va a prevalecer. Lo bueno va a ser una referencia para no ser elegida.
Vamos a leer lo bueno. Entonces lo bueno va a reinar. Ese es Dios. Cuando dicen, y Dios será rey, en ese día su nombre será... Es la regencia de Dios, es lo bueno, la regencia de lo bueno. Dios es bueno. Es bueno hacer la referencia a esta, porque todo está contenido en el mismo concepto. El mayor servirá al menor, redentores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Zaf. El mismo principio. Y del Eterno será reinado, o sea, la regencia, la voluntad, lo que Él quiere que sea. Bien. Se destaca otra vez que lo bueno trasciende sobre la causa y el efecto de lo malo, porque Dios quiere que lo bueno prevalezca en todos los aspectos y dimensiones de la conciencia. Versículo 4. Porque el Eterno me dijo a mí de esta manera, refiriendo a Hakadosh Baruj Hu hablándole al profeta Isaías. Como el león y el cachorro de león ruge ante su presa, y si se reúne contra él una multitud de pastores, no se asustará con sus voces, ni se acobardará por el ruido de ellos. Así el Eterno de las multitudes descenderá a pelear en el monte de Sión y por su colina, su templo, su regencia. Entonces es interesante lo que le está diciendo acá, la simbología que tú usas de un león. Ruge ante su presa, se tiene la presa enfrente y de repente vienen pastores, muchos pastores vienen, el león se va a acobardar viendo que los pastores vienen. Al contrario, se me lo como ustedes también. Aquí está. No se asustará de sus voces, ni se acobardará por el ruido de ellos. Así el Eterno de las multitudes descenderá a pelear en el monte Sion por su colina. O sea, si Dios está peleando aquí, si el bien está peleando, ¿quién puede estar en contra? ¿Qué puede estar en contra? ¿Qué miedo puede tener el bien? ¿Temer a qué? El mal en este caso es el que teme. Él teme que lo acaben. Pues se va a acabar. Entonces pelea para quedarse. Es todo el problema que hemos tenido todos estos milenios. El mal quiere quedarse. Y sabe que no se va a quedar, sabe que se va a acabar. ¿Qué pasa? Pelea. Y cada día se opone más. Hasta que el bien finalmente se manifieste completamente y el mal desaparezca ante el bien. El mal desaparezca ante el bien. De eso se trata. Pero intentemos traducir esto en nuestra conciencia, asimilarlo como algo dentro de nuestra conciencia. Que lo que va a regir es lo bueno. Y empezar a hacerlo ahora. Decimos acá, Dios compara la implacabilidad, un león implacable, nadie lo puede tener, de un león con su determinación de hacer prevalecer lo bueno en el mundo material. La Torá también compara a Israel con un león de Judá, por la misma razón. Y citamos a la Torá, el libro Números, capítulo 23, versículo 24, dice lo siguiente. He aquí que el pueblo, Israel, se levantará como un gran león y se elevarán ellos como un cachorro de león. Él no se echará hasta que devore la presa y beberá la sangre de los devorados. Todo esto, ustedes dirán, pero qué interesante los símbolos que usa la Torá, un león comiéndose a su presa y bebiéndose su sangre. Pudieron, Hakadosh Baruj Hu pudo haber escogido otra metáfora, otra alegoría. No. Quería ser bastante ilustrativo. Claro, es un león devora a su presa y se la acaba. No va a dejar nada. Esa es la experiencia que tenían en esa época de los leones. El león se come la presa, se come todo. Hasta los huesos se come todo. Estamos hablando de cuál es la presa aquí. Uno se imagina, hay un corderito, una gacela, pobrecita. No. Estamos hablando de erradicar la maldad de la conciencia. Hay que ser despiadado como un león, comerse la presa y toda la sangre, toda, no dejar nada. Acabarla por completo. Tragársela.
sea, tragársela en el sentido, voy a hacer que me nutra, voy a hacer que me alimente. No que me destruya ni que me envenene. La voy a transformar en algo que yo pueda asimilar para mi vida. Es una alegoría muy clara, directa, apropiada además. Porque ilustra exactamente cuál es el punto aquí. Bien. Entonces continuamos diciendo, esta también es la misión y destino de Israel en el mundo. De ahí el pacto entre Dios e Israel. Hacer prevalecer el bien sobre la tierra. Devorar la maldad. La multitud de pastores en este caso representa las tendencias negativas en la conciencia y las fantasías e ilusiones de ego como su ruido. O sea, los pastores son la multitud de pastores que vienen a enfrentarse con lo bueno de los modos y atributos de amor. ¿Cuáles son las tendencias negativas? Lo que quiere aplacar, evitar que lo bueno prevalezca. Junto con el ruido que hacen. ¿Cuál es el ruido? Las fantasías e ilusiones de ego. Vienen juntos. Un cuadro simbólico clarísimo. Entonces, ¿qué? La confrontación final del león implacable como lo bueno destinado a prevalecer, el león de Judá, y su presa como la maldad en todas sus formas y expresiones, tiene lugar en lo más elevado de nuestra conciencia, en Sión, la colina de Dios. Este es el monte Sión como nuestra conexión permanente con Dios. En el pleno conocimiento de lo bueno, como nuestra verdadera identidad y nexo común con Dios, tenemos el poder para eliminar todo lo opuesto a los modos y atributos de amor. O sea, tenemos que estar conectados con el bien mayor que es Dios para poder derrotar lo que se opone a lo bueno que Él quiere que se exprese en el mundo material. Entonces, para poder prevalecer tiene que estar lo bueno en nosotros, en nuestra conciencia, y el bien de Dios juntos. Esa es la conciencia mesiánica. Esa es la redención final. No va a haber separación entre nosotros y Dios. Lo veremos ojo a ojo cuando Él viene a morar en Jerusalén. Versículo 5. Como las aves que vuelan, así ampara el Eterno de las multitudes a Jerusalén. Amparando, liberando, pasando y redimiendo. Obvio, si Dios está con nosotros, estamos conectados con Él, estamos completamente liberados, redimidos, amparados. Y hemos cruzado el otro lado. Dios nos permite, que hacemos nosotros, Dios nos repite que Él es nuestro creador, que Él nos sustenta, que Él nos ampara y nos libera, porque Él es nuestra liberación y quiere nuestra libertad. Jerusalén es nuestro lugar de encuentro, el nexo y la conexión, el conocimiento y la determinación de ser y manifestar nuestra esencia y verdadera identidad que provienen de su amor. Somos producto del amor de Dios, por eso este blog se llama Amor de Dios. Versículos 6 y 7, contundentes. Retornad a Él, a Dios, de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel, porque en ese día arrojará cada hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos para pecar. Hay que volver a Él. Hay que romper la distancia. Eliminar la distancia entre Él y nosotros. Entonces, cuando llegue el momento en que estemos unidos, los ídolos de oro y plata que hemos creado, que nuestras manos han creado para transgredir, para separarnos de su voluntad, serán arrojados, serán desechados. Cada hombre. Bien. ¿Qué decimos acá?
Dios pide a nuestros ancestros en la Torá que retornen a sus caminos y mediante sus profetas nos los pide repetidamente. Era una petición para antes, durante la guerra, el exilio en Babilonia, la guerra con Babilonia, y también para ahora, lo que decimos acá. Dios pide a nuestros ancestros en la Torá que retornen a sus caminos y mediante sus profetas nos los pide repetidamente. Recuerden que citamos el libro de Números, donde nos está hablando de eso. Entonces nos los pidió antes en la Torá, después de la salida de Egipto, y los profetas vuelven otra vez a decir que retornemos a él. Recuérdense a Zacarías: retornad a mí y yo retornaré a vosotros, dice el Eterno. Entonces citamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 7, diciendo: desde los días de vuestros padres vosotros os habéis apartado de mis ordenanzas. Desde los días de vuestros padres, estamos hablando de Egipto, el desierto, y no las habéis guardado. Retornad a mí, yo retornaré a vosotros, dice el Eterno de las multitudes. Pero vosotros decís: ¿cómo habremos de retornar? Malaquías también lo dice, porque Zacarías en alguna parte también lo dice: retornad a mí y yo retornaré a vosotros. Así que los profetas están básicamente repitiendo lo mismo, para que se nos grabe en la conciencia. Todos sabemos que nuestro retorno a Él es a través de los modos y atributos de amor que provienen de lo bueno, que es nuestro nexo común con su amor. El Isma Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Amarás al Eterno. Bendito eres tú, Hashem, que bendice, que elige a su pueblo Israel con amor, que ama a su pueblo Israel. Es nuestro amor y su amor donde está la conexión. Hay que recordarlo. Decimos acá: al intronizar, hacer del amor el regente de todos los aspectos y facetas de la vida, no hay espacio para ídolos de ninguna clase, producto de las fantasías e ilusiones de ego. Estos son los ídolos que creamos con nuestras manos, acciones, con las manos, para transgredir lo bueno que somos y estamos destinados a manifestar en la vida. Cuando finalmente reconozcamos que lo único necesario para realizar nuestro destino en este mundo es amor con sus modos y atributos, arrojaremos todo lo distinto u opuesto a lo bueno que estos son. Volvemos a Isaías, versículo 8. Entonces caerá Asur, Asiria, por cuchillo no de hombre, y lo consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus mancebos serán tributarios. Esto es profético. Llegó un momento en que la invasión a Siria cesó. Greco-Asiria, si mal no recordamos, acuérdense de Hanukkah. Y fue por el poder de Dios, no fue por el cuchillo, no fue por la espada, no fue por hombre. Fue porque estábamos con Dios. Regresamos a Dios y Dios libró nuestras batallas y los hizo a ellos tributarios, los que estaban en nuestro territorio. Asiria es mencionada aquí como uno de los invasores y opresores de Israel, que también representa tendencias negativas en la conciencia que serán transformadas en rasgos y cualidades positivas, como tributarios naturales de los modos y atributos de amor. Debemos comenzar nuestra transición individual y colectiva de lo que necesitamos como fantasías y ilusiones de ego hacia lo que sí necesitamos, que son los modos y atributos de amor. Versículo 9. Y su fortaleza, la fortaleza de Asiria, caerá de terror, y sus príncipes se espantarán ante el estandarte, dice el Eterno, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Todos estos son símbolos del poder que manifiesta el amor de Dios en nuestra conciencia cuando estamos unidos a Él. Todo lo que es contrario a lo bueno desaparece. Cae de terror. Se espantan hasta el estandarte. ¿Cuál es el estandarte? El estandarte es como una bandera, como una pancarta. ¿Cuál es el estandarte? Te podrás decir la Torá, sí. Estamos hablando de lo que representan todo lo bueno en nuestra conciencia. Ese es el estandarte.
Cuando ellos lo vean dirán, esto no está con nosotros, somos malos, caemos ante esto. Eso es. Decimos acá, hemos dicho que nuestros sabios frecuentemente explican temor y terror como referencia y asombro en algunos contextos de la Biblia hebrea. Aquí las tendencias e impulsos negativos se rinden, se espantan. Al reconocer lo bueno como el estandarte de los atributos del Creador, subordinándose a sus caminos, los caminos de Dios. Estos son el fuego que está en Sión como nuestro eterno nexo con Él, y el horno de su amor, el calor, que habita en Jerusalén como nuestra conexión permanente con Él. Hay una referencia acá velada de los sacrificios, el fuego en Sión. ¿Se acuerdan del Ketoret, del incienso? Las ofrendas de elevación que eran quemadas, ese fuego de Sión. El fuego que fija, que realiza, que manifiesta, que lleva a término nuestra conexión con Dios. Decimos acá, seguimos diciendo, para terminar, decimos, amor de Dios es nuestra esencia e identidad. El espíritu que Él puso en nuestras vidas, el aliento que nos hace entender y vivir mediante sus caminos y atributos. Ese es el fuego, esa es la esencia del amor de Dios. Y terminamos citando a Job, el libro de Job, capítulo 32, versículo 8, que dice: pero es un espíritu en el hombre, el aliento del Todopoderoso los hace entender. Repetimos, pero es un espíritu en el hombre. Estamos hablando del amor de Dios, obvio, por eso estamos citando a Job. El aliento del Todopoderoso los hace entender. El amor de Dios nos hace entender todo el cuento de la vida, del mundo, de la creación. Pues la lección, como todas las lecciones en la Torá, todos los mensajes de Isaías, todos los mensajes de los profetas, es hacer que la referencia y la opción sean el bien siempre. Es lo clave. En el bien está nuestra liberación, nuestra libertad, nuestra expansión, nuestra abundancia, nuestra plenitud, nuestra realización, nuestra completa satisfacción. Y eso es lo que tenemos que hacer prevalecer en la conciencia. Esa es la antesala de la era mesiánica a la cual nos estamos refiriendo. Entonces, que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima.